no me contesta. El Señor está escuchando, hermano. Él está ahí, tenga fe. Sí, amén. Aumenta nuestra fe, Señor, como a veces el diablo nos quiere destruir, pero siempre, ¿verdad? Y así con el desánimo es cuando Él entra. Es una táctica del diablo muy útil, ¿verdad? Para hacernos caer en el desánimo. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a seguir estudiando acerca de los oficios, ¿verdad? Como empezamos con el diácono, el diaconado bíblico, según la palabra de Dios. Y ahora vamos a seguir con el oficio del pastor. Y vamos a ver algunas preguntas hoy. Y a través de la palabra de Dios vamos a tratar de contestarlas, ¿verdad? Y algunas preguntas que la gente tiene, tal vez usted tiene, que es un pastor, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos un pastor en nuestra iglesia? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se establecen los pastores? Y una pregunta, ¿puede uno autodesignarse como pastor? Yo soy pastor. Mira, busque por Google y la confirmación lo tengo aquí certificado. Vamos a ver. O más importante, tal vez es la pregunta, ¿cuál es su función de un pastor? ¿Qué debe hacer? Y vamos a ver en el domingo que viene algunos requisitos, calificaciones para un pastor. Entonces la pregunta, ¿puede un hermano ser descalificado? Y según la palabra vamos a ver que sí, porque Dios está buscando varones que anhelan las cosas de Dios, que son pues hermanos de servicio. Vamos a ver todas esas cosas. Últimamente, hoy, después de algún estudio, vamos a terminar estudiando acerca del ejemplo de Jesús. Entonces, la pregunta puede ser, ¿de quién podemos aprender? Porque para ver otro pastor, pues está bien, pero principalmente debemos ver la vida de Jesús. Él dejó un ejemplo perfecto como el buen pastor. Él es el pastor perfecto, el buen pastor. Y como siempre, para contestar las preguntas, vamos a la palabra de Dios, que es útil, ¿verdad? Para nosotros. Sí, amén. Entonces, Pablo dijo, y Dios vio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y así vemos la función del pastorado, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4 tenemos esas palabras. Entonces la función del pastor es capacitar a los santos, a los hermanos para la obra del ministerio. Y no tiene que ser un pastor para poder enseñar, ¿verdad? Porque la enseñanza es un don del Espíritu Santo. Pero dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es porque Dios quiere que haya pastores en la iglesia. Es el plan de Dios para su iglesia. Y recuerda, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que debe ser una iglesia santa. Una iglesia que está firme en las doctrinas de la palabra. Vayan conmigo con unos versículos del libro de Tito. Voy a decir que es el texto para esta mañana. Tito 1. Porque aquí vamos a confirmar que es un pastor y por qué necesitamos un pastor. ¿Fue una idea de Pablo o una idea del otro apóstol? Tito 1, voy a leer 1 al 5.
Y los primeros 3 versículos solamente son un saludo a Tito, pero es precioso. Quiero leer versículo 1 de Tito 1. Dice la palabra así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Todo eso fue un saludo a Tito. Entonces el versículo 4, a Tito. Entonces Pablo está mandando esta carta a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y versículo 5 es del verso que quiero enfocar. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ancianos, otra palabra puede ser pastores. Ponga en orden las cosas y designe pastores en cada ciudad. En este tiempo, hermanos, después del día de Pentecostés, el Evangelio fue predicado. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, recuerden, el primer día, 3,000 almas se salvaron ese día, ¿verdad? Y eran de diferentes partes. Y cuando ellos se fueron a sus casas, a sus ciudades, llenos de esa palabra y salvos, gozando de la salvación, empezaron también a evangelizar. Y pues muchas iglesias por toda Asia y toda esa parte plantaron sus iglesias. Y Pablo también fue a diferentes partes predicando en cada ciudad, y mucha gente que se convirtieron, y él se fue a otra parte. Pero al principio, cuando él empezó, estaba pensando, imagino que yo debo hacer algo, en vez de solamente plantar iglesias. Ellos necesitan un pastor, ellos necesitan alguien para guiar la obra, porque había mucha gente recién convertidos que lo que faltaba era pastores para guiarlos, para pastorearlos pues. Y Pablo entonces aquí está pues mandando a Tito sus saludos, ¿verdad? Pero también una tarea. La tarea para ti, Tito, es elegir pues pastores en Creta, donde está, para dirigir la obra ahí. En cada ciudad también. Entonces él fue a ciudad buscando pastores, y vamos a ver que según algunos requisitos también él escogió pastores. Hermanos, en ese verso yo veo la solución para nuestra nación: plantar iglesias. ¿Qué les parece, verdad? Si queremos ver la gloria de Dios en el mundo, en nuestra nación, si queremos tocar su corazón, y su corazón, hermanos, es lo más profundo de su corazón, es que todos se salven, todos vengan al arrepentimiento. Entonces vamos a predicar el Evangelio, salvar a las almas perdidas, y después discipularlos y escoger pastores de entre ellos para dirigir la obra. Así podemos ver la multiplicación. Y para mí es bonito ver pues a ustedes aquí, la iglesia creciendo. Hemos pasado por dificultades, ¿verdad? Y algunos se han salido, y algunos pues al salir volvieron, gracias a Dios también. Pero en vez de solo pensar en nuestra congregación, yo quiero que ustedes que tengan en mente que parte del plan de Dios es que de una iglesia que salga algunas para plantar otra iglesia. Y no quiero pensar en nadie de esas familias que digamos 2 familias vamos a otra ciudad para plantar una iglesia. Y claro que según el llamamiento de Dios y la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero una iglesia engendra a otras iglesias. Amen. Y a esa iglesia otras más. Estoy hablando de
de no solamente en unas semanas, algunos años, depende de cómo Dios está obrando, pero iglesias establecidas, los miembros de las iglesias animados a trabajar en la obra. Entonces, una iglesia así, que está pensando en plantar otra iglesia, necesitamos todos los miembros, porque todos ustedes, hermanos, tienen dones para usar en la obra. Y el corazón de Dios, y que así veríamos también el cambio de nuestra nación, una nación cambiada, empezando en nuestra ciudad. Es esto la idea de plantar y establecer iglesias. Pero el corazón de Dios es su visión para las naciones, levantar iglesias, pero también con pastores que prediquen la sana doctrina. Porque no solo una cosa, levantar una iglesia y empezar de predicar lo que es contrario a la Biblia. Y algunos que están haciendo. Tienen por Facebook o por los medios sociales, tienen sus followers, ¿verdad? Pero están enseñando algo en contra de la palabra de Dios. Y es porque nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder, ¿verdad?, saber qué es la sana doctrina. Y es porque necesitamos pastores que prediquen la palabra como es. Y el mandato de Jesús es para nosotros, fue para sus discípulos: vayan y hagan discípulos de las naciones. No era una sugerencia para ellos, ni es una sugerencia para nosotros. Es importante que nosotros estamos obedeciendo este mandato de Jesús, pero que también que seamos fieles en lo que Dios, o lo que Jesús sigue diciendo en ese mandato, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces vayan, hagan discípulos, y después tiene que enseñarlos el camino de Dios para que ellos puedan ser firmes, y tal vez Dios puede usar ellos, mandar a ellos a hacer una obra en otra ciudad. Es algo precioso, y la razón por la cual yo ando muy animado es que el pastor Roberto, que es como él es, puede ser que un obispo, un anciano mío, él es pues la autoridad sobre mi vida, y como pastorado también aquí en Palabra de Vida, y él bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad?, quien es cabeza de la iglesia. Él en sus años tiene como 74, 75 años, un anciano, ¿verdad? Y él tiene un deseo de plantar iglesias en otras partes, y él tiene un corazón pues que pues desea mucho también el país de México. Él quiere plantar unas iglesias en Sinaloa, y hace como 3 semanas una familia, un hermanito, y ellos tienen 3 niños, yo creo. Pero Dios, no sé cómo, pero Dios está hablando a ellos, y ese hermano comunicó con hermano Roberto y dijo que sentimos el llamado de Dios a ir a México para plantar una iglesia, pero no sé dónde vamos. Y hermano Roberto, ok, vamos a buscar el plan de Dios y vamos a mandarlos para allá. Y estaba pensando en Veracruz. Entonces, como por sus oraciones, el pastor Roberto es un pastor de oración, y el Espíritu Santo está como revelando que en Veracruz sería un buen lugar si alguien ofrece o se siente llevado. Entonces, cuando ese hermano dijo eso, que tenemos una idea, porque Dios está obrando, y ellos están en eso. Yo hablé también con ese hermano, yo creo que tiene unos 28 años, con su esposa, y tienen 3 niños. Él me habló y dijo que queremos ir en enero para Veracruz. Ni sé dónde vamos a ir. Queremos seguir la dirección de Dios. ¿Será que usted puede ir con nosotros? Y me toca a mí también que, claro que sí, yo creo que vamos a observar dónde hay necesidad en Veracruz. Y creo que hay necesidades más cerca, pero si Dios está como que puso en el corazón
de hermano Roberto, Veracruz. Entonces, vamos allá, vamos a entrar en la obra de Dios. Y tenemos, hermanos, según el mandato de Jesús, esa gran comisión, ir y hacer discípulos de las naciones. Que sigan orando y con esa familia, ese hermano. No hay muchos que saben que Dios está hablando a sus vidas de esa manera, ni algunos de su familia. Entonces no puedo decir su nombre, pero ora por esa familia, que Dios los puede usar y preparar. La semana pasada empezaron clases de español. Entonces Dios está obrando. Me siento muy, muy feliz. Pero vayan y hagan discípulos y enseñarlos pues a guardar todo lo que les he mandado. Los pastores tienen la responsabilidad de establecer la enseñanza, las doctrinas de la iglesia. Y aquí es donde entra el oficio del pastor: predicar, discipular y enseñar e instruir, guiar la congregación en las instrucciones de Jesús y cómo ponerlas en práctica, por medio de la palabra, pero también por medio de la vida del pastor. Y para ser honesto, hermanos, la predicación, estoy predicando de cómo debe ser un pastor y yo soy pastor. Me siento a veces como pena, porque voy a decir algunas cosas en esta mañana que yo no estoy cumpliendo muy bien, como dice, ¿verdad? En cuanto a algunas áreas. Pero yo trato de seguir las huellas de Jesús como buen pastor, como pastor perfecto, pero de verdad no soy perfecto. Entonces, la gracia de Dios es donde entra la gracia de Dios para ayudarnos en eso. Pero algo muy importante para un pastor: tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde como Jesús. Y yo reconozco que sin la ayuda de Dios no soy nada. Sí, entonces, primero de Timoteo 3. Vamos a ver solo un verso de este capítulo hoy. Aquí es donde tenemos los requisitos para pastores, y el domingo que viene vamos a repasar con detalle, pero solo el versículo 1, primero de Timoteo 3:1. Dice: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Si alguien, significa para mí que puede ser cualquier hombre, ¿verdad? Claro que sí hay requisitos, pero vamos a ver con más detalle el domingo que viene. Pero uno no tiene que ser rico, no tiene que ser de una cierta nacionalidad, no tiene algo, pues, que muchos dicen que tiene que tener un doctorado. Y no es así. Pues puede ser útil, ¿verdad? Pero no es un requisito. Lo que Dios está buscando es varones, hermanos que son fieles en las cosas de Dios, que anhelan las cosas de Dios, pero también que cumplen con las calificaciones, pero que tienen un deseo, un anhelo de servir. Porque digo, buena obra desea hacer. Pablo nos dice que esta persona que aspira al cargo de pastor, buena obra desea hacer. Pero algo importante que vemos en la Biblia es el proceso en que el pastor es designado, la imposición de manos, la confirmación. El capítulo 4 de 1 Timoteo, un capítulo adelante, estamos en capítulo 3, capítulo 4, 1 de Timoteo 4.
Eso puede ser contestar la pregunta que puede uno autodesignarse como pastor. Versículo 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha mucho o poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Así son pues cosas del ministerio, ¿verdad? El capítulo 14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía de la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre esas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es un puesto muy importante, hermanos, ¿verdad? Que podemos ver que estamos predicando como pastor, predicando y enseñando, perseverando en esas cosas, velando para las almas, pero tanto a mi vida también, no solamente a los que están escuchando, pero también a mi vida. Pero el 14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Es parte de ese proceso. Y no iba a explicar eso, pero ustedes saben cuando en 2010, cuando llegamos aquí en esta calle, de México, directo fuimos acá, porque compramos la casa de hermana Celia, ¿verdad? Y era nuestra casa primeramente, y llegamos, y yo no era pastor, ni tenía la visión de ser pastor, o plantar una iglesia en 2010, pero tenía la idea de vivir entre la gente. Conocíamos a la hermana Celia y Arturo, a alguna hermana Vanessa y algunos de ustedes también en los años, ¿verdad? Los niños de Jordi vino al parque para jugar con mis hijos y después en el trampolín llamaban a nuestra casa the Jumpy House porque teníamos trampolín atrás de la casa y los niños vinieron para jugar, varios niños. Entonces con eso fue, qué bonito, estamos entre la gente, estamos como familia de Dios, estamos ofreciendo nuestra casa para ser un lugar seguro para los niños. Y estamos también animándolos a buscar a Dios. Y a los padres, algunos de ustedes también empezamos a platicar y tener también estudios bíblicos. Y Dios empezó a poner algo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, como una carga, que quiero que plantes una iglesia aquí, que seas pastor. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, que ahora soy pastor porque Dios me dijo. Fue un proceso porque busqué un pastor. Somos parte también
es algo complicado, pero yo soy miembro de otra iglesia en Lebanon, porque era miembro cuando empezamos la obra aquí. Entonces, todavía soy miembro de una iglesia en Lebanon. Tengo un pastor que está ahí, el pastor Ricardo. Si recuerda, hace 2 años murió de cáncer. Él era el pastor que me dijo, sí, Rodrigo, Dios está obrando allá en Harrisburg. Eso fue como 2015. Y nuestra iglesia, decidimos que usted tiene que tener credenciales y todo como pastor, porque Dios está obrando en la iglesia y no tienen estudio bíblico, ustedes tienen una iglesia. Empezamos con estudios, pero ya tienen una iglesia, entonces usted debe ser pastor. Entonces lo que hicieron, tuvimos un servicio y ellos pusieron sus manos sobre mí, sobre mi esposa, con esa oración, una predicación, y es cuando yo entré en el pastorado como pastor. Yo hacía el trabajo de pastor antes y uno puede hacer todo el oficio del pastor, enseñar, predicar, evangelizar, pero es importante que cuando haya un grupo, como una iglesia, que digamos, una congregación, que haya confirmación también, porque es algo muy importante. Y entonces yo soy bajo la autoridad o dirección de esa iglesia, Family Harvest, allá en Fredericksburg, en Lebanon. Pero también, hermano, el pastor Roberto se encarga también del ministerio aquí. Y me gusta, porque me siento seguro, porque si empiezo a despegar por un lado, pues ellos pueden decir que no, eso, vamos a la palabra, vamos en oración, ¿qué está pasando? Y hay protección en sabiendo que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero algunos que tienen más años de la fe, que son los ancianos, y bajo de ellos los pastores. Entonces, eso es lo que pasó en mi vida. Tuvimos como 5 años aquí trabajando en la obra. En 2015 es cuando yo fui ordenado como pastor. Y parte de eso también yo sentía el llamado, no es que me esforzaron, que pasa enfrente y vamos a hacerte pastor. No, yo sentí hasta que me tocó algo muy fuerte en esos días antes de ese servicio, que pues como algo fuerte, que Dios hablando, pero el diablo también, que no eres capaz, no tienes su doctorado, no tienes tales cosas. Pero en ese momento, cuando ellos, por la oración, imposición de manos, algo entró en mí como el Espíritu me tocó fuertemente. Entonces es algo que queremos hacer en ese servicio el 5 de noviembre, como confirmación que Dios está llamando a alguien. Otros versos que quiero leer en Hechos 13, y después vamos a ver los ejemplos de Jesús como buen pastor. Pero Hechos 13, algo importante pasó aquí en la ciudad de Antioquía. Hechos 13, 1 a 3. Hechos 13, 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, me encanta esta palabra, hermano. El Espíritu Santo dijo, wow, una revelación: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces ellos estaban ahí, ayunando, en oración, y todos
pues escucharon en sus corazones, en sus mentes, la voz del Espíritu Santo. Aparte a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, el llamado de Dios, y después de un tiempo de oración, dice que ellos pusieron sus manos sobre Saulo y Bernabé y los enviaron al trabajo, ¿verdad?, que Dios tenía para ellos, al ministerio. Y por mi experiencia, mi testimonio, ellos se fueron llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo, porque fue algo que Dios hizo. No fue nada de solamente que Saulo dijo que yo quiero que me envíen, que ponga sus manos sobre mí, yo quiero que me mande. Tal vez puede ser que al principio yo siento llamado. He escuchado eso, que un hermano que se acercó y yo siento llamado de Dios. Y vamos a entrar para ver, para confirmar si es Dios que está mandando a esa persona. Pero quiero enfocar en la imposición de manos sobre los hermanos y después los enviar. Algo precioso. Y para terminar, hermanos, en esta manera, ¿de quién podemos aprender? Yo aprendo mucho de hermano Allen, de hermano Roberto y algunos pastores, mi pastor allá en Lebanon también, y eso es bueno, pero ¿quién dejó un ejemplo perfecto? Jesucristo lo hizo como el buen pastor. Y tenemos en el libro de Juan 10. Vamos a leer en Juan 10, cuando él declaró que era pastor de las ovejas, el pastor, el buen pastor, y su padre también está trabajando en eso hasta la fecha. Y nunca podemos ser como Jesús, ¿verdad? En la perfección, el buen pastor. Pero podemos aprender de Él y cómo debemos ser pastores de su iglesia, porque estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Juan 10, versículo 1. Dice la palabra así: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extranjeros, de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero él, que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen.
Al igual que el pastor, que el Padre me conoce y conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de ese redil, y esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán el rebaño con un solo pastor. Pero por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces, en este discurso, como parábola aquí de Jesús, Él hace algunas observaciones. Yo quiero pasar rápido de algunas observaciones y después, según esas observaciones, quiero enfocar en 4 acciones de Jesús. Pero primeramente, como el buen pastor, Él da su vida por las ovejas. Vamos a ver qué significa para un pastor hoy. Él menciona a los asalariados que solo buscan el dinero y no el bienestar de las ovejas. Hay iglesias grandes que los pastores tienen su salario, ¿verdad? Y ellos buscan más el dinero que cuidar a los miembros. Vemos por Jesús que no es así, no debe ser así. Como buen pastor, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Bonita observación. El Padre conoce al Hijo, el Hijo da su vida por las ovejas. ¿Algo más que Jesús dijo? Jesús dio su vida para tomarla de nuevo. Dio su vida como sacrificio perfecto, como el Cordero perfecto. Pero no quedó en la tumba, hermanos. La tomó de nuevo y salió de la tumba. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ofrece ahora para nosotros esta vida. Nadie le quitó la vida a Jesús. Algo muy importante. Él, por su propia voluntad, dio su vida para nosotros. Entonces, algunas observaciones de Jesús. Ahora, tengo 4 acciones de Jesús que demuestran su amor por sus ovejas. Son ejemplos para nosotros. Él conoce a sus ovejas, Él sirve a sus ovejas, Él guía a sus ovejas y últimamente Él busca a sus ovejas. Vamos a pasar rápido. Entonces, el buen pastor conoce a sus ovejas. Jesús nos conoce en una manera íntima, ¿verdad? Algo precioso. Pero un pastor también debe conocer a sus ovejas y eso se hace visitando y sirviendo, ¿verdad? Un pastor debe conocer los pasados de los miembros de un cierto nivel, ¿verdad? Y conversando con los miembros, con las ovejas, ¿verdad? Mostrando interés en sus vidas, puede cobrar como confianza en los miembros. Y de verdad, yo conozco pues, yo digo que más o menos mucho de sus pasados aquí, porque me han contado. Y yo guardo todas esas cosas, tal vez con mi esposa, y estamos orando, pero es algo importante que un pastor que tenga el tiempo para conversar, para conocer a los miembros, a los hermanos. Y eso para poder ayudarlos. Y una cosa que casi loco, ¿verdad? Pero yo, en mi vida, en mi pasado, no fue una batalla con la bebida. Solo probé como unos 2 o 3 veces. Gracias a Dios. Pero yo pensé, el diablo una vez me tentó con esto que usted no tiene testimonio. Debería pues pasar por esta prueba y bajar en la bebida, la borrachera, para que puede pues saber cómo son los hermanos que andan ahí con la borrachera. Y dije al diablo que vete, yo no quiero nada de eso.
Entonces yo no puedo imaginar, y a veces de su lucha, ¿verdad?, con la bebida, pero eso no fue tentación para mí, gracias a Dios. Pero otras tentaciones, ¿verdad?, que yo puedo comparecer con ustedes, pero Jesús nos conoce íntimamente. Sí, amén. Yo no puedo conocer de esa manera. Él sabe cuántos cabellos tengo. Y lastimosamente se están cayendo, ¿verdad? Y emblanquecidos también por la barba. Pero Él sabe. Yo quiero también conocerles de una manera íntima. Que tengan confianza en esto. Y si el pastor que Dios quiere para nuestra congregación, que me siga a mí, que también que puede entrar en la idea de conocer a los miembros de nuestra iglesia. El segundo, el buen pastor sirve a sus ovejas. En esto no cabe duda que Jesús nos dejó un ejemplo perfecto, porque Él vino y dijo varias veces: yo he venido para servir, no para ser servido. Gloria a Dios. Ese debe ser nuestra actitud como pastores también, porque el oficio del pastor es de servicio. Es de servicio. No puedo poner hora, que solamente los domingos entre las 8 y las 2 de la tarde, o entre la semana solamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No, yo he contestado pues llamadas a las 2 de la mañana, hermanos, y tengo que ser dispuesto para servir a los hermanos. Quiero notar, hermanos, que nunca podemos ser como Cristo y ser un siervo fiel. ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece como siervo? La salvación. Él nos ofrece la salvación. Él es también nuestro juez y también nuestro abogado. Un siervo perfecto. Pero en todo su servicio podemos aprender de su actitud de humildad. Y debemos servir así, de esta manera, con humildad. También debemos servir con alegría y sin pedir algo de recompensa. Entonces, ya pasé 3 horas en el hospital con usted, entonces me debe algo. No, es así. No es así. El servicio sin buscar pues una recompensa. Un pastor siempre debe estar dispuesto a servir, no importa el día ni la hora. Pero algo que quiero notar aquí, y yo aprendí de eso de Jesús, Él a veces, siendo hombre, ¿verdad?, se cansó. Y Él, la Biblia dice que se apartó a solos con su Padre y descansó. Y a veces la gente está buscando: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pero Él, cansado, tenía que cobrar fuerzas, ¿verdad?, en ese momento. Entonces se apartó de un lugar secreto a solos con su Padre. Y eso es importante. Entonces yo trato de hacer eso, y dejando a veces también mi celular y pensando: ¿qué tal que mi hermano, que hay un accidente, o mi hermana que... Bueno, los pastores somos humanos y a veces tenemos que descansar de esta forma, como Jesús. Él se apartó, ¿verdad? Pero para mí es importante que un pastor tiene tiempo para guardar cada semana un tiempo para descansar y recobrar fuerza. Pero uno que solamente está buscando para su bien y de su familia, va a decir que, bueno, eso es mucho tiempo, y cada día como 7 horas por la noche no contesto mi celular. No debe ser así. Como el Señor le revela para usted, porque tenemos también como pastores, y tenemos familia, tenemos que cuidar de nuestros hijos, nuestra esposa, pero con esa mente, entrando en ese servicio, este oficio es un oficio de servicio, y que debemos hacer con alegría, porque Jesús sigue sirviendo, ¿verdad?, a mi vida, y ofreciendo muchas cosas que son preciosas. 2 más, hermanos. El número 3, el buen pastor guía a sus ovejas. Me encanta eso que dice que Él va adelante
y las ovejas siguen al buen pastor. Entonces, Jesús nos guía a través de su palabra. Y también cuando salió, cuando esa conversación con sus discípulos, ellos dijeron, no te vayas, Jesús, no te vayas, queremos andar contigo. Y él dijo, tengo que ir, pero voy a dejarles algo mejor que yo, el Espíritu Santo. Entonces tenemos, hermanos, nos dejó el Espíritu Santo para ser nuestra guía perfecta. También, no solamente para los pastores, para todos que están aquí. Pero nosotros, llenos del Espíritu Santo, como pastores, tenemos la responsabilidad de proteger y guiar a los miembros de la iglesia. En algunas partes, la palabra nos dice que va a haber tiempos difíciles, falsos maestros, falsos profetas, los pastores que están predicando lo falso, pues. Y tenemos que guiar a nuestros miembros en el camino de la santidad. Y así, tenemos que ser discípulos de Jesús. Yo soy discípulo de Jesús, todavía. Él es mi maestro. Aunque, bueno, yo debo ser maestro y pastor, Él es mi maestro perfecto. Y un requisito que vamos a ver el domingo que viene, un pastor tiene que saber cómo manejar, cómo defender la palabra de Dios. Es un requisito de los pastores. Cómo defender la sana doctrina, pero también cómo enseñar de una manera sencilla para que los niños puedan también captar. Y cuando el hermano Rogelio dijo que es el futuro, los niños son el futuro, sí, son el futuro, pero son el presente también, porque Jesús dijo que ustedes pueden aprender de los niños. Debe ser como un niño para entrar en el reino de Dios. Entonces, como pastores debemos saber cómo explicar las cosas de una manera sencilla para que los niños también pueden aprender, pueden captar. Y como hay muchas distracciones en la vida, los pastores tienen la responsabilidad de guiar el pueblo de Dios a través de la enseñanza y animando a sus miembros a seguir adelante con Cristo. Amén. Con una guía, siguiendo a Jesús y guiando con la ayuda del Espíritu Santo. El último, el buen pastor busca a sus ovejas. Y pues hay muchos que entran en esta idea que las ovejas son tontas, ¿verdad? Que son animales irracionales. Entonces, yo no quiero comparar a ustedes a los animalitos que son así, pero de verdad, yo soy humano y a veces nosotros, como leímos en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es cierto, escogimos el mal camino a veces. Entonces hay cristianos que se comportan a veces de una manera irracional y abandonan a la iglesia y van al mundo sin pensar en el peligro que hay. Y nos toca a nosotros como pastores ir a hablar con ellos, pues animarlos a volver a Reddy, ¿verdad? Y muchas veces esta gente dice que tiene sus razones, y muchas veces es el mismo pastor. Dice que él me ofendió, usted no hace su cosa buena, tenemos un malentendido, o me rechazó, unas cosas así. Pero muchas veces es por esa gente no quiere vivir en santidad, entonces dice que pues mejor que nos vamos. Pero un pastor como Jesús debe seguir buscando, porque tenemos ese parábola también que el pastor dejó a los 99 y fue a buscar el perdido. Y Jesús es así con mi vida, con la vida de todos. Y un pastor también debe tener esa mente que pues no es algo personal, pero yo tengo que buscar a esa persona para animarlo a volver al rebaño.
Jesús siempre busca esas ovejas perdidas. Para que ellos, recuerden, su corazón es que todos tengan la oportunidad de estar en el rebaño. ¿Verdad? Donde van a estar seguras, libres de los peligros que hay en el mundo. Entonces, para nosotros, para repasar rápido, el buen pastor conoce a sus ovejas, el buen pastor sirve a sus ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas y también busca a sus ovejas. Y es una responsabilidad muy, muy grande, pero yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que me ayuda en eso y va a ayudar en el hermano que Dios escoge entre nosotros para ser pastor de nuestra congregación. Y es algo que podemos, a través de esta historia, este discurso del buen pastor, Él dijo varias veces: yo soy el buen pastor, yo doy mi vida, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Pasen tiempo, hermanos, a solos con Dios, buscando a Dios para que usted también puede conocer la voz. Hay muchas voces que vienen, muchas distracciones. Conozcan pues la voz de Dios para poder escoger el camino de la santidad. Quiero leer algunos versos para terminar. En Hechos 20. No tiene que ir conmigo, solamente tengo aquí Hechos 20. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. No comparto eso para decir que entre nosotros, pero entre la comunidad cristiana va a llegar, hermanos, los que, imagínense, como lobos feroces que quieren destruir la obra de Dios. Dice aquí, estén alerta. Está hablando a los hermanos antes de su partido, ¿verdad? Antes de eso, después de eso, que subió en el barco y se fue, Pablo. Pero más está diciendo a los pastores: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner nuestra confianza en la palabra, que es la palabra de la verdad. Y también en estas semanas que siguen, busquen el rostro de Dios, para que Él claramente pueda expresar su deseo para nuestra congregación y quién debe ser el pastor y el diácono entre nosotros, porque Él tiene un plan y sus planes son perfectos para nosotros si queremos escuchar y hacer caso. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pido disculpas por la hora, ¿verdad? Se me fue rápido el tiempo, pero el domingo que viene vamos a seguir en 1 Timoteo 3 acerca de los requisitos de pastores.